Y aquí estamos en el apartado de la Escuela de Danza Antonio y también con la rinitis alérgica. Como bien saben, aquí traemos personajes relacionados con la música, con la danza, y además traemos entrevistas relacionadas con otras actividades artísticas, como es el caso que hoy nos ocupa. Y nuestro invitado de hoy es Tomás Pérez Esau. ¿Correcto, Tomás? Correcto, Tomás Pérez Esau, así es. Tomás, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Y él personalmente se va a presentar y nos va a decir quién es Tomás y qué hace. Bueno, pues Tomás Pérez Esau es muchas cosas, es librero, es profesor, es gestor cultural y últimamente quizás una de las áreas en las que estoy trabajando es el tema de contar y crear cuentos, que bueno, he detectado que había un interés por parte del público por saber cómo acceder a ese tipo de historias. Estoy preparando unos talleres para enseñar a contar y a leer cuentos, que es una tarea muy divertida, muy grata y muy amena. Tomás, ¿dónde, cuándo y quién te influyó para empezar a contar cuentos? Pues, ¿dónde? En la escuela. Tuve profesores de literatura muy excelentes que me abrieron los ojos al mundo de la literatura, me crearon universos fantásticos. Tuve una abuela a la que siempre le doy las gracias cada vez que puedo porque me llenó la cabeza de cuentos cuando era pequeño. Era el momento ese de retirarte cuando ya te ibas a la cama. Para mí era una alegría porque sabía que a continuación iba a encontrar una gran historia. Luego, con el paso del tiempo, la carrera universitaria ya me dio, digamos, conocimiento suficiente para poder dedicarme a esto con alegría, y por el negocio familiar, porque vengo de familia de libreros, o sea que digamos que todo ha estado como encadenado una cosa con la otra, ¿no? Y una afición que no sé, que desde pequeño, cuando la respiras desde pequeño, difícilmente te la puedes quitar, ¿no? Digamos, en el caso, por ejemplo, ustedes que tienen pasión por el baile, si de pequeño bailas o tienes afición por esa historia, vas a seguir creciendo toda la vida con eso dentro de la sangre, no te lo vas a poder quitar de ninguna manera. Pues algo así. ¿Qué distingue un buen cuentacuentos del que no lo es? ¿Y qué técnicas se requieren para contar un cuento? Bueno, distinguir al buen cuentacuentos del que no lo es fácil porque el auditorio se aburre o no se aburre. De hecho, el taller, la parte del taller que está dedicada a los cuentacuentos, tiene como subtítulo "Cómo contar un cuento sin matar de aburrimiento". En ocasiones alguien nos viene a contar algo y nos aburre con lo que nos está contando. Las técnicas están todas dentro del cuento. Yo lo que hago es irlas sacando para que los alumnos aprendan a distinguir en el cuento dónde están las dramatizaciones, dónde están los puntos de interés, qué cosas son aquellas que yo puedo utilizar para llamar la atención de mi auditorio, en función también muchas veces del auditorio. No es lo mismo contar cuentos para niños que contar cuentos para adultos. Los temas varían, la manera de abordarlo varía, pero sí es verdad que hay una estructura narrativa que yo como cuentacuentos tengo que tener en mi mente. No se trata de leer el cuento, de aprendérmelo de memoria y recitarlo, ¿no? Se trata de buscar en el cuento aquellas partes que puedan llamar la atención, que sean susceptibles de ser interpretadas, de ser escenificadas, buscar las características del personaje que lo pueden hacer muy interesante para los niños o para los adultos. Aprender a modular la voz, no es lo mismo que si yo te hablo bajito para contarte una historia interesante que si doy un grito para llamar tu atención, ¿no? O cómo hacer un silencio en determinadas ocasiones, sobre todo cuando estamos hablando con un público, cuando estás contando para un público infantil. Hay determinados momentos en que el silencio es muy narrativo. O sea, aprender a quedarte callado en un determinado momento para que a los niños se les despierte la curiosidad y te empiecen a preguntar, ¿no? Saber coger también esa energía que tienen los niños de hacerte preguntas y darles respuestas. Si les preguntas algo a los niños, ¿cómo responderlo? Si les preguntas algo, tienes que ser responsable de lo que te vayan a decir a continuación, ¿no? Entonces, todo eso son técnicas que se van aprendiendo, que se van ensayando y que se van poniendo sobre la mesa para que cuando contemos un cuento, pues no matemos de aburrimiento, sino que entretengamos, que se trata principalmente de eso. Luego, si el empeño, el movimiento que ha tenido el autor a la hora de escribir ese cuento es transmitir un valor, transmitir una idea, pues también eso tendremos que buscar herramientas para transmitir ese valor, transmitir esa idea
o una enseñanza, la que se quiera, ¿no? Tomás, hemos visto la teoría, pero podemos ver ahora un ejemplo de la parte práctica. Bueno, te voy a poner un ejemplo que quizás yo es el que uso muchas veces. Hay un cuento clásico que todo el mundo conoce, que es La Bella Durmiente. Todo el mundo sabe el asunto de la aguja que se pinchó y se quedó dormida durante tantos años y que viene el príncipe y lo despierta y tal. Uno de los elementos a los que podemos recurrir a la hora de contar un cuento de estas características, es fijarnos que a lo largo del cuento se cose, ¿no? Simplemente pues coger un trozo de tela, aguja e hilo y empezar a coser. A los niños eso les llama muchísimo la atención. A los adultos no tanto, porque ya sabemos, todos sabemos más o menos cómo coser un botón, ya no nos llama tanta la atención. Pero a los niños les llama mucho la atención, sobre todo cuando eso, coses un botón, ¿no? Hay un movimiento que hacen las personas que cosen, que es cuando enhebran y clavan la aguja, tiran, hacen este movimiento, ¿no? Ese tipo de cosas a los niños muchas veces te preguntan, ¿por qué haces con la mano así, no? Entonces incluso les puedes enseñar a coser, ¿no? Y puedes meter dentro de esa historia que tú estás contando un montón de cosas que ilustran, que hacen crecer el cuento, simplemente con lo cotidiano, con lo que tienes al alcance de la mano. No se trata de preparar una escenografía, que también lo puedes hacer, si el cuento lo requiere o si ves que tu creatividad te lleva tanto, ¿no? Puedes montar toda una escenografía, pero en ocasiones con cosas tan simples como es un trozo de tela, una aguja y un hilo, y te voy a contar el cuento de La Bella Durmiente, y vamos a coser mientras tanto, y vamos a ir enhebrando esta historia, ¿no? Son cosas, en ocasiones, mira, los alumnos me dicen, qué sencillo parece todo, ¿no? Digo, es que cuanto más sencillo mejor. Si lo complicamos con necesidades espectaculares, porque te hace falta una iluminación y te hace falta no sé, un teatrito para poder contarlo, ahí ya tú cuando llegas por la noche a casa y acuestas a los niños no tienes nada de eso, ni quieres tenerlo además, ¿no? Quieres simplemente que se acueste, sentarte a su lado en la cama y contarle una historia, ¿no? Y llevarlo al mundo de la fantasía para que meterlo en el mundo de los sueños y que sueñe o que se descanse, ¿no? O en ocasiones, si es un auditorio de adultos y el cuento que estás contando es un cuento para adultos, pues quieres a lo mejor excitar la imaginación de tu auditorio, ¿no? Pero procurar siempre que sea con cosas inmediatas, que tengas muy al alcance de la mano, ¿no? Si lo quieres más espectacular y lo puedes hacer, bien, pero si no, que con el propio cuerpo, con tus propios recursos, puedas contar un cuento. Tomás, pero cuéntame un cuento. Vamos allá. Spiderman. Vale, con Spiderman. Spiderman es un superhéroe, ¿no? Entonces de entrada no va a ser nunca una persona que camine cohibido, ¿no? Tendrá que ser alguien, me puedo poner de pie. Bueno, despeje un poco. Si no tienes el disfraz de Spiderman, que hoy es fácil conseguirlo, tú puedes con tu cuerpo empezar a gesticular de tal manera que vayas creando el personaje. Spiderman es una persona cuando está vestido de Spiderman, no cuando es el personaje oculto, no. O sea, hay dos caracteres ahí bastante diferentes, ¿no? Pero cuando Spiderman está vestido con su disfraz de Spiderman, es un tipo valiente. Los valientes sacan pecho y se comportan de manera abierta, ¿no? Entonces, cuando Spiderman no está disfrazado de Spiderman, es una persona tímida y tienes que meter los hombros hacia adentro y caminas, agachas la cabeza y metes incluso los pies un poquito hacia adentro. Eso te obliga a que físicamente te comportes de otra manera, incluso en las actitudes, ¿no? Trabajar desde lo físico. Si yo camino así, con los pies abiertos y con el pecho hacia adelante, mi comportamiento y mi voz va a ser una. Si meto los hombros hacia adentro, si meto los pies hacia adentro, si agacho un poco la cabeza, mi voz incluso va a cambiar. Son pequeños trucos y tal, que luego si tienes la capa bueno, Spiderman no lleva capa, lleva unas mallas con tal. Lleva una araña. Tú puedes, hoy en día los niños tienen muchos juguetes que son arañas, ¿no? Pues poder llevar la araña y mostrar la araña que picó a Spiderman y cómo reaccionas a todo eso. Dame otro personaje. Ahora cuéntame el cuento de la ratita presumida. La ratita presumida, ¿cómo harías tú el personaje? Tú puedes ser una persona muy idónea para hacer el cuento de la ratita presumida. Las chicas tienen maquillajes, tienen pintura, ¿no? Los chicos, en ese sentido, es un terreno que no dominamos, ¿no? Pero las mujeres sí que tienen ese gusto por acicalarse, por peinarse, por pintarse, ¿no? Seguro que tienes al alcance de tu mano un montón de elementos para poder hacer ese personaje. La ratita presumida es presumida. ¿Cómo se comporta una ratita? De entrada es un ser pequeño, con lo cual ya, de alguna manera, tú tienes que irte encogiendo. No es como el de antes, no es el expansivo de Spiderman, sino tienes que recogerte, ¿no? Y tienes que ser coqueta.
y tienes que tocarte el pelo y tienes que utilizar las pinturas para pintarte, tienes que tener un espejo. Si eres presumida tienes que tener un espejo. Hay elementos que solo por el personaje van saliendo. Tienes que tener unas ropas y unos pañuelos adecuados para poder presumir, ¿no? Tienes que tener comportamientos, ¿no? Tienes que saber doblar, hacer así y picar los ojos. Hay determinadas cosas que son muy fáciles, que el mismo personaje te lo va dando, ¿no? Se trata de coger todo eso que tiene el personaje, porque la ratita presumida parece que con solo esas dos palabras no digo nada, pero es que ahí dentro hay un montón de cosas. Se trata de empezar a sacar afuera todo lo que está ahí dentro, ¿no? Hay un montón de caracteres. Si es el sastrecillo valiente, se va a comportar de una determinada manera. Si es la princesa que está triste en lo alto del castillo, va a tener otro comportamiento, ¿no? Cada uno tal. Y con eso, la historia, pues la ratita presumida encontraba un dinero en el cuento, ¿no? Entonces, ya tienes, por ejemplo, con unas pocas pinturas, unas cuantas monedas, tú ya puedes crearle a un niño un universo fantástico para contar esa historia. Un mundo de fantasía. Un mundo de fantasía. Y de esa ratita presumida, ¿nos puedes contar un párrafo? Sí. Érase una vez una linda ratita que barría su escalerita y un dinerito encontró. ¡Qué suerte tengo!, pensó. Y como era muy presumida y le gustaba ir bien vestida, empezó a pensar: ¿y qué me puedo comprar? ¿Zapatos? ¿Guantes quizás? ¿Un bolso de plexiglas? de tener aquí esas cosas, de tener aquí eso, con unas monedas, un guante, un poco de pintura, puedes contar toda esa historia. Que a los niños les gusta mucho el tema de los cuentos en verso, porque les es más fácil poder recordarlos luego. Entonces, hay muchísimos recursos que puedes emplear, que tienes al alcance de la mano. Un día, si quieres, me traigo algo más preparado y te lo cuento, porque sí, a veces cuesta, a veces. Trato de enseñar a los que van a contar cuentos cómo utilizar los recursos que tienen al alcance de la mano para poder contarlo, pero sin nada en ocasiones es más complicado. Para transmitir. Y ese cuento me lo contaba a mí mi abuela. Por eso es que te digo yo, mira, cuéntame el cuento. Sí, sí. Después de haber disfrutado de estos maravillosos cuentos o trocitos de cuentos, cuéntanos ahora proyectos más inmediatos. Bueno, pues lo siguiente, el apartado siguiente es cómo escribir un cuento, que es cuando tienes intereses literarios y quieres contar una historia, hay que saber de los rudimentos de la estructura narrativa para poder sostener el edificio donde estás construyendo esa historia, ¿no? Yo siempre pongo la comparación esa con la construcción, porque si tienes unos buenos cimientos, puedes levantar sobre eso una casa, un edificio, un rascacielos. Si no, en ocasiones ese edificio no va a sostenerse tal. Entonces lo que trato de transmitir es precisamente la estructura narrativa. Va a ser una serie de talleres con un nivel básico para niños de entre 6 y 12 años, luego para adolescentes entre 13 y 18, que los intereses ya sabes que a esas edades son bastante diferentes, y luego para adultos. Luego un segundo y un tercer nivel. En el segundo nivel, donde vamos a trabajar con cuentos propios, con cuentos que ya escriban cada uno de los participantes del taller, y en el tercer nivel lo que ya sería la entrada a la narrativa, ¿sabes? Cuando ya pasamos de contar un cuento, que lo podemos hacer pues en 3, 10 folios, podemos contar una historia pequeña, a cuando ya nos encaminamos a contar una historia que va a tener 100, 200, 300 folios, 300 páginas. Eso ya requiere que tengas clara la estructura, porque sobre esa, como te decía al principio, vas a poder construir, pero sí que requiere pues más detenimiento, más horas de dedicación, sobre todo dedicación, porque yo te puedo enseñar las técnicas, pero no te puedo convertir en escritor. Eso vas a tener que hacerlo tú, es el trabajo. Yo te voy a dar las herramientas para que puedas utilizarlas y convertirte en escritor si es lo que deseas. Convertirte en escritor va a ser tu trabajo. Hay que ser constante, que escribir, que romper mucho, que borrar. Por fortuna hoy los medios informáticos nos permiten borrar con mucha facilidad, pero si ya conoces cómo contar y conoces cómo escribir, es simplemente seguir trabajando hasta elaborarlo lo suficiente para construir una gran historia. Tomás, nos ha encantado muchísimo tu visita y te invitaré en otra ocasión a que vengas a contarnos
cuentos con todas las herramientas. Me traigo toda la parafernalia para contártelo, muy bien. Sí, y cuéntale a nuestros televidentes si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues hay dos maneras muy sencillas, o a través de la web de la librería, que es www.librerialanzarote.es, o que se pasen por la librería que está en la Rambla Medular, y allí van a tener información de estos talleres. De todas maneras, estamos en estos días terminando, o sea, yo ya avisaré, lo haré público, las fechas, los lugares en donde van a celebrarse estos pequeños talleres de animación a la escritura. Tomás, gracias. Besitos. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima y mucha suerte en tu taller. Mucha suerte a ustedes también. Muchas gracias. Y a continuación les dejamos con más imágenes del último campeonato de Europa de baile de salón de Torremolinos. Que los disfruten. Hasta la próxima semana.